Job, verso 11, el capítulo 11, verso 12. Libro de Job, capítulo 11, verso 12. Entonces sí, estoy leyendo el 13, pero vamos a comenzar leyendo desde el verso 12. Dice: el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y le echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Bueno, pónganse cómodos, vamos a escuchar la palabra del Señor. Para entrar en contexto, tenemos que tener en cuenta que el libro de Job trata un tema, y es por qué sufren los justos, ya que el libro de Job está escrito, es poético, como a manera de un poema. Las cosas están sucediendo, pero los que están involucrados en el libro o en la historia, ellos ignoran lo que está pasando. Aún el mismo Job ignora lo que está pasando, ya que lo que nosotros conocemos en cuanto a la introducción, ya que la introducción comienza diciendo que había en Oriente un hombre llamado Job, que era temeroso de Dios y apartado de el mal. Así comienza este libro, y más adelante se cuenta acerca de esa reunión que hubo donde todos se presentan a darle cuenta a Dios, y allí también se apareció Satanás o el diablo, y así se fueron dando las cosas. Total que cuando Job recibió el primer suceso, él nunca pensó que le iba a suceder como lo era perder sus bienes, ya que la Biblia dice que donde esté nuestro corazón o donde esté nuestro tesoro, allí también está nuestro corazón. Entonces era para probar dónde realmente estaba el tesoro de Job. Allí que se perdió todo lo material, ya que él era uno de los hombres más ricos de todo el Oriente. Allí lo describen las Sagradas Escrituras, y después pierde a sus hijos. Y Dios los bendiga, mis apreciados hermanos. Mis amados, les informo sarna maligna, ya que lo tocó el dedo maligno, y allí no había absolutamente ningún remedio que pudiera aliviarlo. Dice la Biblia que él estaba sentado en ceniza y se rascaba con
tiestos de ollas quebradas, que eso se llaman ostracas. Él se rascaba por todo el país después de él haber sido multimillonario, después de haber tenido unos hijos tan hermosos y después de haber sido tan famoso. Entonces muchos comenzaron a cuestionarlo, ya que las personas tenían eso en el corazón, que si a alguien le pasaba algo malo, era porque Dios lo estaba castigando. Pero lo que le estaba pasando a Job no era cualquier cosa, era algo demasiado terrible, que el único que podía soportar eso era él. Por eso dice la Biblia que Dios no pone carga sobre alguien que no la pueda sobrellevar. Allí que Dios lo estaba permitiendo, pero los que estaban alrededor, ellos no sabían absolutamente nada. Entonces llegaron 3 amigos que, conociendo la historia, llegaron y cuando lo vieron quedaron tan asombrados cuando lo escuchaban, ya que Job, como apenas es natural, él comenzaba a hablar como cualquier ser humano y decía cosas que ni él mismo sabía por qué las decía. Entonces, imagínense cómo sería la situación de Job, que esos amigos, primero llegaron 3, uno que se llamaba Bildad, Zofar y Elifaz, y esos 3 amigos, ¿sabe cuánto duraron para atreverse a hablarle? Duraron 7 días, escuchándolo nada más. Yo recuerdo mi profesor de consejería, él dijo una frase que nunca se me ha olvidado. Dice que si lo que vas a decir no es más hermoso que el silencio que vas a interrumpir, mejor no digas nada. Entonces, muchas veces las personas hacemos más con darle un abrazo y decirle estoy contigo, que decir cualquier cosa, porque realmente lo que le estaba pasando a Job, humanamente eso no tenía nombre. Y ellos, estos 3 amigos de Job, duraron 7 días allí sentados, escuchándolo, viéndolo, hasta que uno llamado Elifaz, eso está en el capítulo 5, se atrevió a abrir la boca. ¿Y sabe qué consejo le dio? Él se puso en lugar de Job y le dijo, si a mí me estuviera pasando lo que a ti te está pasando, yo buscaría de Dios y encomendaría a Él mi causa, porque Dios hace cosas grandes y maravillas sin número. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Esas fueron las palabras de uno de los 3 llamado Elifaz. Y la verdad es que es un consejo muy hermoso, porque a veces cuando viene la dificultad hacemos lo contrario y entonces dejamos de buscar de Dios y a veces hasta cuestionamos a Dios y pensamos ¿por qué? Pero Dios espera que nosotros no preguntemos por qué, sino para qué. Porque lo que le estaba pasando a Job era para qué, porque eso tenía un propósito. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, el Dios al que había creído Job
es un Dios grande y que hace maravillas sin número. Entonces, cuando se atrevió a hablar el otro, que fue Sofar, que es el que habla aquí en este lugar, usted lo puede mirar allí en el título, en el capítulo 11, el que habla es Sofar. Entonces, él piensa que Job, él alguna vez cayó en tiniebla, que alguna vez él dejó entrar, que el mal, permitió que el mal entrara a su casa. Porque de esa manera, yo no sé si usted habrá leído lo que dice en Lucas, si no es en el capítulo 11, donde hay un título que dice: los hombres llamados a arrepentirse. ¿Por qué? Allí en ese capítulo del Evangelio según San Lucas se cuenta donde una torre cayó sobre unas personas y esa torre mató a esas personas. Y luego Pilato hizo unos sacrificios y los mezcló con seres humanos. Entonces los demás decían: si esa torre cayó sobre ellos es porque eran más malos que los demás. Fíjese que cuando el apóstol Pablo salió del naufragio, yo creo que ustedes lo hayan leído, en la isla de Malta, cuando vieron que él, habiendo salido de ese naufragio con hambre, con frío, y para completar, cuando está buscando como que para aliviar ese frío, esa hambre, luego una serpiente se le guinda en la mano. Y cuando lo vieron con esa víbora en la mano, ¿qué pensaron los lugareños? Allí dice la Biblia, inmediatamente dijeron: ese hombre es malo, ese hombre es un criminal, porque mire, de pura cosa se salvó del naufragio y apenas que pisa tierra firme, lo muerde la serpiente. Pero en este caso no es por qué, sino para qué. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Entonces fíjese, aunque esto parecía algo negativo, de que a Pablo se le prendiera esa serpiente en el brazo, resulta que Dios lo permitió porque esto se convertiría en algo positivo. ¿Por qué? Porque el veneno de las víboras tiene algo, y es que dilata los poros. Cuando una persona lo muerde una víbora y no buscan el antídoto, a esa persona se le sale la sangre por todas partes. Yo me imagino que ese veneno como que es que le baja las plaquetas, se las vuelve agua, la sangre se la vuelve agua y se le dilatan los poros, y a la persona se le comienza a salir la sangre por todas partes, hasta por los poros. Entonces los lugareños que vieron que Pablo levantó la mano y tenía una serpiente guindando, y luego dice que él la sacudió y la echó en el fuego. Entonces cuando lo vieron allí dijeron: bueno, este hombre de un momento a otro se retuerce y cae muerto, y todavía están esperando que caiga muerto. ¿Cuánto damos gloria a Dios? La serpiente, el veneno no le hizo absolutamente nada. Entonces fíjese, lo que parecía como malo,
se convirtió en un bien, porque ¿qué decían después? Que él era un Dios. Y eso le sirvió a Pablo para orar por todos los lugareños. Hasta oró por el dueño de la isla que se llamaba Publio, que tenía diarrea, y Dios lo sanó. Y cuando se llegó el momento de irse de esa isla, todos los lugareños les dieron muchas cosas. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces fíjense, allí está un ejemplo, porque es que siempre los seres humanos tendemos a pensar de esa manera, que a los que le pasa algo malo se lo merecen. Pero dijo el Señor allí en San Lucas, no es que sean más malos a los que le cayó la torre en Siloé y los mató, o a los que mezclaron con sacrificios de animales y seres humanos. Luego dice el Señor, antes, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Demos gloria a Dios. De allí que este hombre, Elifaz, le da este consejo. Dice que si tú dispusieres tu corazón, porque mis hermanos y amigos, esto de la relación con Dios, no sé si me distraen ahí lo que están viendo el celular. ¿Por qué no guardan ese celular? ¿Cuánto damos gloria a Dios? Hermano, porque la relación con Dios, esto es algo personal. Uno tiene que disponerse, porque es que a veces tenemos los ojos puestos en los demás. Mire, cuando fueron llevados aquellos jóvenes a Babilonia, de los cuales nada más se mencionan 4, pero fueron muchos más. Se menciona a Sadrach, Mesach, a Abednego y también a Daniel, pero fueron muchos más. Pero resulta que de esa cantidad, nada más 4 se propusieron a no contaminarse con las costumbres de Babilonia. Entonces, nos podemos dar cuenta que esto es algo que uno tiene que proponérselo. Es mi relación entre Dios y yo. Amén, hermanos. Es mi relación entre Dios y yo. Porque a veces de pronto pensamos, no, que como fulanito no busca de Dios, yo no voy a buscar. Olvídese. Porque si fuera así, no hubiera gente viva. Porque más de uno se han tirado de un puente. Más de uno se le ha tirado a un carro. Pero nosotros, la Biblia que nos enseña, que tenemos que imitar es lo bueno, amén. Hay que imitar es lo bueno. La Biblia dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. Hay que vencer el mal. La única manera de vencer el mal es con el bien. Entonces, si la Biblia lo dice, es porque tiene que ser cierto. Allí que, aunque este hombre Zofar, él no sabe realmente lo que está pasando. A esto se le llama, en cuestiones de películas y de actores y cuántas cosas, a esto se le llama entre bambalinas. O sea, cuando en un teatro levantan un telón y luego salen los actores, usted ni se imagina, antes que levantaran ese telón, ¿qué sucedió allá? De pronto estaban maquillando a los actores, en fin, o sea que detrás de bambalinas hay muchas cosas que los espectadores
las ignoran. Entonces, lo mismo pasa con la historia de Job. Los que estaban allí participando, ellos totalmente ignoraban lo que realmente estaba pasando con la existencia de el siervo Job. De allí que Elifaz le da un consejo muy hermoso. O sea, lo que le dice prácticamente es: si tú abrazaste el mal, si hiciste algo malo, todavía tienes opción, porque de seguro que si tú tomas la decisión de buscar de Dios, ¿qué sucederá? Dice: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tus manos y la echares de ti, y no consintiere que more en tu casa la iniquidad, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y será fuerte, y nada temerás. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, estas palabras no son únicamente para Job, estas palabras también son para nosotros, porque nosotros también somos humanos, también hemos creído en el mismo Dios. Y la Biblia nos enseña que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. En Él ni siquiera hay sombra de variación. Dios no cambia, de pronto los que cambiamos somos nosotros, pero Dios no cambia. Su justicia no cambia. Su diestra no ha perdido poder. A Él nadie ni nada le puede hacer resistencia. Bendito el nombre del Señor. Entonces todo se sujeta a su voluntad, hasta tal punto que la Biblia dice que ante Él se doblará toda rodilla. Voy a seguir leyendo. Dice: y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como aguas que pasaron. O sea, esto en caso que Job hubiera hecho lo que ellos pensaban, ya que Job no hizo nada de eso. Lo contrario, Job por su justicia, Dios le estaba mostrando al enemigo que hay personas sobre la tierra que le servimos a Él desinteresadamente, porque hay personas que quieren canjear con Dios hasta tal punto que se pierde el concepto de Dios, porque nosotros en las Escrituras nunca encontramos donde alguien le haya exigido a Dios y Dios se haya sometido a eso. Porque si nosotros pudiéramos obligar a Dios, Él dejaría de ser Dios. Entonces fíjese que hay personas, no creo pentecostales, pero sí las he escuchado, que dice: a mí Dios me tiene que hacer tal cosa. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos tenga que hacer algo? Dios no tiene por qué hacernos nada, Él no está obligado. Entonces vemos que en el ministerio del Señor, los que fueron beneficiados, ¿qué decían? Señor, si quieres. Y Él decía: sí quiero. Entonces eso de que le damos a Dios para que Él luego
nos dé a triple o cuántas cosas nosotros no podemos canjear con Dios, porque de lo contrario Él dejaría de ser Dios. Nosotros no podemos tomar a Dios como mandadero. ¿Sí estamos de acuerdo, cierto? No lo podemos tomar como mandadero. Y a veces se tiene un concepto de Dios tan paupérrimo. Una vez yo escuchaba algo. Yo vivía a 1,5 cuadras de la Troncal y sucedió un caso que en bajada un carro perdió los frenos y se iba metiendo a un restaurante, pero había una piedra y esa piedra hizo que el camión se volteara y no entró al restaurante, donde hubiera hecho mucho daño. ¿Y sabe qué dicho salió de allí? Dios es más grande que un palo de coco. Entonces, si para alguien Dios es más grande que un palo de coco, quiero decirle que la Biblia no lo describe de esa manera. Dios es tan grande que Él se echa todas las aguas, todos los mares, todos los océanos. A mí la Biblia me dice que Él se lo echa en el hueco de su mano. Entonces, ¿será que Él es grande? Bendito el nombre del Señor. Y toda la tierra de los continentes, Él la recoge con 3 dedos. Ni siquiera usa 5 dedos. Con 3 dedos recoge toda la tierra de los continentes. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces dice, si tú le buscares, dice, la vida te será clara más que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Bendito el nombre del Señor. Porque es que ¿quién no está seguro con Dios? Cuando a mí la Biblia me dice que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? De allí que esto es algo que nosotros tenemos que atesorarlo en nuestros corazones. No se nos haciendo allí, ya que dar lugar es ceder espacio. Digamos que esto se puede entender de cualquier manera. Por ejemplo, llega alguien y dice, dame un espacio allí, y luego ya ahí tomó lugar esa persona. Entonces, lo mismo puede ser en el hogar, lo mismo puede ser donde alguien tenga un negocio, y luego viene alguien y le dice, cédeme un puestecito allí. Pero nosotros siempre tenemos que estar mirando que el enemigo no tome espacio en ninguna parte de nuestra existencia. Bendito el nombre del Señor. Porque es que mire, vea, nuestra vida espiritual es como una isla. Aunque somos un cuerpo, pero espiritualmente somos como una isla. En las guerras, ¿cómo tomaron esos lugares? A través de soldados que ellos se tiraban en paracaídas.
Y cuando ya estaban dentro de la isla, luego comenzaban a hacer el daño. Entonces nosotros no podemos dejar que el enemigo tome lugar, porque es que no debe de tener espacio. No hay espacio para el enemigo en nuestras vidas. No hay, hermanos. No hay, porque nosotros estamos sobre lo advertido. El Señor dijo que ese enemigo vino a hacer tres cosas. Vino a matar, a robar y a destruir. Entonces, puerta cerrada. ¿Y estamos de acuerdo? Puerta cerrada. Pero puertas abiertas de par en par. Aquel que dijo, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bendito el nombre del Señor. Porque hay un versículo en la Biblia donde se da a entender como si para muchas personas Cristo fue a hacerles mal. Porque la Biblia dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. Porque hay personas que parece que Cristo le fuera a hacer mal. El Señor no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Entonces, si Él está, no hay lugar para más nadie. Si Él está, no hay lugar para más nadie, amén. Porque es que Él lo llena todo. Entonces, ¿cómo va a haber lugar? Por eso el Señor nos advierte. Y luego dice, y no le deis lugar al enemigo. Cedele espacio. Por ejemplo, como una vez se cuenta una anécdota que iba un pastor y se encontró a dos feligreses, un jovencito y una jovencita, sentados solitos en un parque, pero estaban bien juntos. Y él le dijo, ajá, con que sí, ¿verdad? Y dice, no, lo que pasa es que la Biblia dice que no hay que darle lugar al enemigo. Entonces estamos juntiticos es para que no se meta entre los dos. Y resulta que ahí era donde ellos le estaban dando lugar al enemigo. Porque por el solo hecho nada más de estar solos. Porque el asunto es ese, que no estamos haciendo nada malo. Pero ¿cómo vamos a convencer a los demás? O sea, por el solo hecho de que estamos causando malos pensamientos, ya ahí se está haciendo el mal. Entonces, y la Biblia nos enseña que todo lo que nosotros hagamos, hay que hacerlo es para la gloria de Dios. Todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bendito el nombre del Señor. Miren, mis hermanos y amigos, dice, te acostarás. Esto es el verso 19. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Porque resulta que Job, como la Biblia lo describe, que él era justo. Y si usted se leyera todo el libro de Job, donde él describe su comportamiento, él dice que él ayudaba a muchas personas. Donde él estaba, nadie se acostaba sin comer, porque él estaba pendiente del uno y del otro. Y luego acontecerle eso, de perderlo absolutamente todo, hasta su propia salud. La verdad es que humanamente esto
no tenía explicación. Pero nosotros, gracias a este libro y gracias al relato sagrado, nos podemos dar cuenta que todo esto Dios lo permitió porque Él tenía un propósito especial con Job. Y era de demostrarle al enemigo que realmente se le puede ser fiel a Dios. Amén. Le podemos ser fiel a Dios con la ayuda de Él. Al ver que perdió dinero, que perdió a sus hijos y luego su esposo, está allí de una manera esquelética, donde lo que hace es quejarse. Entonces viene ella y le dice, y todavía tú conservas la integridad a ese Dios. Entonces, ¿qué le dijo a ella? ¿Qué le dijo ella a él? Le dijo, maldice a Dios y muérete. Pero ¿qué le dijo él? Has hablado como una mujer fatua, como alguien que no conoce a Dios, porque es que únicamente vamos a recibir es lo bueno. Y cuando viene la dificultad, entonces nos vamos a enojar contra Dios. Luego Él dice unas palabras muy hermosas. Él dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, bendito el nombre del Señor. Ese es nuestro Dios. Vamos a llegar al final de este libro, ya para concluir, para que nos demos cuenta que Dios, Él siempre tiene lo mejor para los que esperamos en Él. Él siempre tiene lo mejor para los que esperamos en Él. ¿Por qué Saúl no tuvo lo mejor? Porque Dios le habló a través de Samuel. Y un ejemplo, aunque la Biblia no dice exactamente el día, pero Samuel le dijo, yo vengo el próximo miércoles, que se iban a enfrentar contra los filisteos. Pero se llegó el miércoles, pero no se había acabado el miércoles. Entonces los soldados comenzaron a decir, Samuel ya no viene y no podemos enfrentarnos al enemigo sin la bendición. Y luego Saúl se desesperó y tomó una decisión que nunca debió de tomar, porque hay decisiones que únicamente cuentan es con el respaldo de Dios. Si las hacemos de nuestra propia cuenta, no contarán con el respaldo de Dios. Ahí que cuando Saúl hizo el sacrificio y ya había terminado prácticamente, entonces llegó Samuel. Y Samuel, cuando vio, le dijo, locamente has hecho. Y por esto que hiciste, has perdido el reino. Bendito el nombre del Señor. Entonces fíjese, Job hubiera perdido toda esa cantidad de cosas que Dios tenía para él. Porque Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Y no cualquier propósito. Dios tiene lo mejor para nosotros. Pero los únicos que podemos estorbar que eso se cumpla somos nosotros.
vamos a leer al final. Vamos a leer desde el verso 12. El final del libro de Job es en el 42, capítulo 42, verso 12. Y luego dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. Allá nada más tenía 6,000 camellos. Anteriormente nada más tenía 3,000. Yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Anteriormente nada más tenía 500. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Entonces Dios le dio nuevamente la misma cantidad de hijos. Dice, llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren-Aput. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Pónganse en pie, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Porque, hermano, yo siempre he creído por la fe que lo que vamos a vivir de aquí en adelante es más bendecido que lo que hemos vivido hasta este momento. Amén, hermanos. Sí, hermano, porque es que Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Fíjese que Job hablaba y que de muerte y que me voy para el Seol y una cantidad de cosas. Y mire, después de eso tuvo esa cantidad de hijos, tuvo nietos, tuvo bisnietos, tuvo hasta Saltacorral. Y de allí en adelante, 140 años. Bendito el nombre del Señor. Hermano, Dios tiene bendiciones para nosotros. Pero lo que no tenemos que darle es lugar al enemigo. Cerrarle la puerta. Tenemos que blindar nuestras vidas al enemigo. Pero abrirle las puertas a aquel que vino fue a bendecirnos. Y para que vivamos la mejor vida. Porque la verdadera vida es la que se vive en Cristo, Señor Jesús. Oh, gracias te damos. Gracias, Señor Jesús.